Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 9 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar. nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. En diferido nos escuchan desde la provincia de Córdoba por la 94.1 FM Perfil Jovita y por la 103.5 Radio Hipótesis desde la localidad de General Lavalle, y desde la ciudad de Catamarca a través de la 92.9 Radio SOF. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gust. Te damos la bienvenida a nuestro programa. A ver, vamos a ver si en esta primera, si podemos conectarnos en una primera entrevista que me resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque el día 19 de mayo se ha conmemorado el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales, que es un conjunto de condiciones entre las que se resaltan la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Vamos a hablar sobre esos temas, de estas enfermedades, y especialmente qué está pasando ahora con estas enfermedades en el medio, de esta pandemia que todos estamos padeciendo. ¿Qué problemas pueden surgir a raíz de esto? Por eso estamos en contacto telefónico con la doctora Alicia Zambueli. Ella es médica gastroenteróloga, es coordinadora del grupo de trabajo de enfermedades inflamatorias intestinales del Hospital de Gastroenterología Carlos Bonorino Udaondo. Hemos conmemorado ya el día 19 el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales, especialmente dos que son las más conocidas, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Bueno, es así. Las enfermedades inflamatorias intestinales son un grupo de enfermedades del intestino, que en realidad se llaman inflamatorias por las células que producen inflamación que resultan en lesiones del intestino objetivables por estudios, no inflamación en el sentido de distensión por gases. O sea, estas son enfermedades orgánicas, claro. Y como usted bien dijo, las principales son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que son los dos extremos del espectro, sí. Y existen fundamentalmente dos tipos menos frecuentes, que son la colitis indeterminada y la colitis no clasificable, que son aquellas que mezclan rasgos de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn y no se pueden identificar durante mucho tiempo. En el caso de la colitis indeterminada, cuando el paciente se opera con el espécimen, la pieza que obtuvieron en la cirugía, y en el caso de la no clasificable no se puede definir en ningún momento. De golpe, alguna de las dos puede definirse, entonces pasa a ser colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, o quedan sin clasificar, pero se saben que son enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. Correcto, doctora. ¿Y cuál es la diferencia clínica, anatomopatológica entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa? La colitis ulcerosa es una enfermedad que, como su nombre colitis lo dice, está limitada al colon, o sea, al intestino grueso. Correcto. Siempre afecta el recto y va ascendiendo, sí, en forma continua y con una distribución de las lesiones del intestino muy simétrica, muy parejita para un área del tubo digestivo, sin zonas sanas intercaladas. Ajá. O sea que desde que empieza en el ano, en el recto, hasta el límite que llega, es una cosa continua. En cambio, la enfermedad de Crohn puede afectar también el colon, o sea, el intestino grueso, pero también afecta
a veces, no siempre, a otras porciones del tubo digestivo. Ajá. Al que está encima del colon, que es el intestino delgado, la parte más frecuentemente afectada en el intestino delgado es el ilion, o sea, la parte final, que es la que desemboca en la parte derecha del colon. Ah, correcto. Y además, sí, muy infrecuentemente puede afectar otros segmentos, como por ejemplo el esófago o el estómago, pero muy raramente, claro, más frecuentemente en los chicos. Correcto. Pero esa es la diferencia. Y la enfermedad de Crohn puede tener zonas salteadas, o sea, un pedacito enfermo, un pedacito sano, un pedacito enfermo, uno sano. Claro, entonces, y la colitis ulcerosa es algo que está en el intestino grueso y es algo continuo, ¿eh? No tiene... Claro, no es y algo siempre está afectado el recto. En cambio, en la enfermedad de Crohn no siempre está afectado el recto. Correcto. Y dígame, doctora, clínicamente, ¿hay alguna diferencia entre las dos enfermedades? Digamos que hay algunas diferencias que dependen del tipo de localización y de complicaciones de la enfermedad. Ajá. Por ejemplo, en la colitis ulcerosa, en los periodos de actividad, el paciente lo más frecuentemente que tiene es sangrado. Sangrado. Es sangrado, pero puede no ser importante, a veces importante y a veces no, acompañado de diarrea que no es muy voluminosa, o sea que va muchas veces al baño, sí, con urgencia, con necesidad de ir cada rato, y lo más frecuente es que elimine poquita cantidad de mucosidad con sangre. Ajá. Eso es en la colitis ulcerosa. Correcto. En la enfermedad de Crohn, cuando toma el intestino grueso y el recto, puede ser bastante parecido, pero también puede ser que en la enfermedad de Crohn frecuentemente no haya sangre visible. Ajá. Y puede ocurrir que tenga más dolor que la colitis ulcerosa, porque hay una forma de enfermedad de Crohn que es estenosante, o sea que forma estrecheces en el intestino y tendencia a que se obstruya tanto el intestino delgado, que está arriba, ¿no es cierto?, o el colon, sí, y una forma que es fistulizante, o sea que forma trayectos, comunicaciones entre varias asas o porciones del intestino, sí, o entre el intestino y otras regiones del organismo, por ejemplo, entre la piel del abdomen o la zona que hay perianal alrededor del ano, forman fístulas, de modo que la materia fecal puede, junto con exudado, con pus y un poco de sangre, salir por la zona que hay alrededor del glúteo, sí, del ano, o puede salir incluso por fístulas en el abdomen o comunicarse con la vagina o con el aparato urinario. O sea, hay comunicaciones entre distintos órganos por la profundidad de las úlceras, porque ocupan todas las capas del intestino. Claro, y además en las dos enfermedades, sí, puede haber manifestaciones fuera del intestino, que son del sistema inmunológico. Puede haber inflamación en las articulaciones, o sea, artritis, o dolor. Puede haber en una cantidad pequeña de pacientes alteraciones en el hígado o alteraciones en la piel, como unas lesiones elevadas y coloradas que son el eritema nodoso, o como unas lesiones ulceradas que son el pioderma, o como alteraciones inmunológicas en el ojo, sí, que se llaman uveitis, o aftas, o sea, en la boca, lesiones mucosas. O sea, hay un contexto de manifestaciones de disregulación del sistema inmune que pueden o no estar presentes en el paciente y desencadenarse en otros órganos. Doctora, ¿es hereditaria esta enfermedad? ¿Son hereditarias estas enfermedades? No es hereditaria, necesariamente, para nada. O sea, hay mayor predisposición en los familiares de enfermedad de Crohn, pero el porcentaje de afección dentro de la familia
es realmente bajo, y de hecho que la mayoría de los pacientes no tienen un familiar afectado. Correcto. O sea que hay una predisposición genética, pero no hay un gen específico que se dé en todos los pacientes. Hay muchos pedacitos de diversos genes que pueden estar involucrados en distintas personas, que pueden ser diferentes en los distintos individuos, pero interactuando con factores del medio ambiente y del sistema inmunológico. O sea, probablemente esa persona que tiene una predisposición genética, si no se presenta un factor del medio ambiente, como por ejemplo una infección bacteriana que se da en un determinado momento con una gastroenteritis, o la predisposición del tabaco, en una de las enfermedades, en el Crohn, y no en la colitis ulcerosa, si no se presenta el gatillo medioambiental, quizás la enfermedad se presenta más tarde. O no se presenta en una persona. A ver, doctora, ¿tenemos idea del origen de estas enfermedades? ¿Es un tema inmunológico o...? Es un disturbio del sistema inmunológico. Y hay una alteración de la barrera intestinal. O sea, el intestino tiene una capa de células intestinales que nos defiende de la entrada de agresores. Cuando esa capa está más permeable, y cuando se cree en este momento, digamos que hay una gran influencia de las bacterias que están adentro del intestino, o sea, de la microbiota, de la flora bacteriana, que no necesariamente es igual en todos los pacientes, pero esto interactuando con un factor genético que es específico para ese paciente, que como ya dije es variable entre paciente y paciente, estos factores del medio ambiente, se cree que algunos componentes de determinados alimentos, ya que aumenta en los países cuando se van industrializando, la polución, una serie de factores del medio ambiente influyen con una combinación de factores. O sea, no hay un solo factor, sino que son múltiples factores que interactúan en un determinado momento. La causa precisa para cada individuo se desconoce. Doctora, llegamos al diagnóstico clínico. Ahora, el diagnóstico de certeza, ¿cómo hacemos para llegar a ese diagnóstico? Para el diagnóstico de certeza se requiere una corroboración de estudios endoscópicos, o sea, las lesiones que hay en el intestino deben corroborarse y deben diagnosticarse y hacerse la diferencia con otras enfermedades. Hay alteraciones de laboratorio que no siempre se presentan, hay algunos marcadores que se presentan más en las enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, marcadores de la materia fecal, como la calprotectina, pero no es específica necesariamente asociada con la enfermedad. Por otro lado, hay lesiones adentro del intestino que consisten en úlceras, en sangrado fácil cuando uno toca el intestino, en la colitis ulcerosa, en varias áreas de la enfermedad de Crohn, distintas configuraciones de las úlceras de acuerdo al tipo de enfermedad que exista, y se ven las estrecheces cuando hay estrecheces, fundamentalmente en la enfermedad de Crohn, cuando se ven esas lesiones que pueden pertenecer a otra enfermedad, por ejemplo, una colitis infecciosa, una diarrea aguda que pasa, que dura 7 días o 14 días y que no vuelve, cuando uno la mira puede ser muy parecida a una colitis ulcerosa. La diferencia es que no se perpetúa, que se cura. Y aparte, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn se hacen, requieren una confirmación en la biopsia que no siempre es certera. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, las biopsias pueden no tener un elemento característico, que es el granuloma,
en la mayoría de los pacientes cuando se hace una endoscopía y en las piezas quirúrgicas, cuando se opera y se le saca un pedacito del intestino, no siempre están presentes, pero hay otros elementos, o sea, hay una suma de elementos que no siempre se combinan en una forma precisa para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Correcto. De elementos clínicos, de elementos de laboratorio, por ejemplo, puede haber anemia, puede haber aumento de la eritrosedimentación, aumento de otro elemento marcador de inflamación que se llama PCR, o proteína C reactiva, hay las lesiones endoscópicas, se descartan otras enfermedades, por ejemplo, puede ser similar la enfermedad de Crohn a una tuberculosis, o sea, se descartan por cultivo en algunos pacientes que se sospechan otras enfermedades que dan un cuadro o una imagen en los estudios parecida, y cuando se descartan las demás cosas, se hace el diagnóstico de estas enfermedades y a veces la evolución es necesaria. Seguir al paciente para tener la seguridad. En general, el diagnóstico, cuando uno pone toda su voluntad y todos los estudios, se hace rápido si uno realmente actúa inteligente. Esto puede afectar profundamente la calidad de vida de los pacientes si no actuamos rápido y si no actuamos en forma precisa. La mayor parte de los pacientes debutan en la juventud, con lo cual es sumamente complicado porque afecta a la segunda, tercera década de la vida, hay también más chiquitos, y entonces puede alterar el periodo de capacitación escolar, de capacitación en la universidad, o el periodo en que están consolidando su vida familiar. Entonces es muy importante actuar rápido para que la gente tenga una calidad de vida adecuada a través de los tratamientos. A ver, doctora, eso es lo que yo le quería preguntar. ¿Cuáles son entonces? Pues yo le quiero preguntar dos cosas que me parecen importantes. Primero el tratamiento y después qué está pasando ahora con los pacientes, que estamos viviendo una pandemia donde la gente está todo el tiempo en casa, no se atiende. Dígame, primero cuénteme cuáles son los lineamientos básicos del tratamiento. Bien, el tratamiento es diferente en los distintos pacientes, de acuerdo al diagnóstico y de acuerdo a las características clínicas de la enfermedad, de las lesiones y de las complicaciones. Hay pacientes en colitis ulcerosa que solamente requieren un tratamiento que es la mesalazina, que es un tratamiento bastante inofensivo en la inmensa mayoría de los pacientes. En los periodos de poca actividad o en los periodos en que la enfermedad está quieta, pueden requerir solamente eso. También se pueden usar corticoides que deben usarse adecuadamente por periodos que el médico determine, que en general son periodos cortos pero suficientes, en las dosis adecuadas. Y cuando los pacientes no responden a estos tratamientos, en el caso de la colitis ulcerosa o en el caso de la enfermedad de Crohn, digamos, a veces el mesalazine no siempre se usa, se utilizan otros tratamientos que modulan la inmunidad, ya que es un disturbio del sistema inmune. Se pueden utilizar inmunomoduladores o inmunosupresores que disminuyen la actividad de las células del sistema inmune y hace que el organismo no se ataque a sí mismo, o sea, que no ataque a su propio intestino. A ver, doctora, la pregunta es, esta enfermedad, por lo que uno deduce, no tiene una cura, sino que tiene un tratamiento. No tiene una cura, pero quiero decir otra cosa importante. Con la evolución de los tratamientos, hay medicamentos que se denominan medicamentos biológicos, que son medicamentos que se dedican específicamente a bloquear algunos elementos que producen inflamación. Por ejemplo, los anti-TNF bloquean una sustancia que produce inflamación que se llama el TNF,
las moléculas de adhesión. Todo esto sale de los anticuerpos monoclonales, que obviamente se usan para muchas cosas, que bloquean una sustancia específica de acuerdo a lo que requiera el individuo, y esto es bastante más preciso, pero se usa solo en un determinado grupo de pacientes, claro, que lo requieren. Y esto es, un argentino, Milton, sí, intervino en la creación, no para estas enfermedades, sino en general, el descubrimiento de los primeros anticuerpos monoclonales. Claro, pero, bueno, y usted me preguntaba, y después hay otras en este momento de investigación tan impresionante. Por eso la buena noticia que hay para los pacientes es que se están creando cada vez más posibilidades de tratamiento para los pacientes resistentes. Hay otros biológicos que son anti-interleuquina 12-23, o sea, hacia determinadas sustancias, y hay otras que se llaman moléculas pequeñas, sí, como por ejemplo el tofacitinib, otras que se llaman anti-JAK. Hay muchísimas posibilidades en el futuro. Entonces los pacientes no respondedores van a tener un abanico muchísimo más grande, a tal punto es la investigación que ni siquiera los que nos dedicamos a la enfermedad podemos terminar de leer todo. Es tan así la cosa, y es la buena noticia para los... Toda la pandemia, en realidad, la información que hay que darle a los pacientes es que no actúen por su cuenta. O sea, que no suspendan los tratamientos. Ajá. Cuando se suspende un tratamiento, debe ser por indicación precisa del profesional, claro, que lo conoce, del médico. Porque es bastante importante que los pacientes se mantengan con la enfermedad inactiva. Y la razón es lógica. Si el paciente se mantiene con la enfermedad inactiva, entonces no tiene que ir a centros donde puede llegar a contagiarse con un COVID, y no hay que hacer modificaciones del tratamiento, por ejemplo, darle corticoides sin necesidad, claro, que puede aumentar un poco el riesgo en determinadas dosis y en determinadas situaciones. Hay que hacerle caso al médico y no tomar por miedo determinaciones por su cuenta. Claro, la otra cosa que tenemos que hacer los médicos, y que tiene que hacer el Estado, y que bueno, el Estado, la verdad que y las obras sociales en su mayoría han actuado este año bastante rápido, porque inmediatamente, al darse cuenta de que en nuestro país faltaban cosas, como por ejemplo la receta electrónica, la firma digital y demás, establecieron un sistema bastante rápido para que se puedan hacer recetas electrónicas, o que el paciente pueda presentar fotos de la receta, sí, mandadas por email en determinadas condiciones, que deben decir receta emergencia COVID-19 en el boletín oficial, que permite, que digamos reglamenta esta práctica, con lo cual desde ese punto de vista se actuó bastante rápido. El tema es que las distintas, incluso lo estaban en este momento tratando en el Congreso al tema de las recetas electrónicas. Doctora, decía entonces, en concreto, esta enfermedad en etapa de pandemia, en donde la gente está en su casa, no debe ser interrumpido bajo ninguna circunstancia, salvo precisa indicación médica. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo, clarísimo a todas las pacientes que están en tratamiento. Doctora, le agradezco muchísimo. Yo creo que ha quedado clarísimo lo que usted dijo. Tenemos que aprender lecciones para el futuro. Sí. Y esas lecciones son hacerle más ágiles los trámites a los pacientes. Y suscribo totalmente lo que usted acaba de decir, doctora. Le agradezco muchísimo esto, porque bueno, estas enfermedades de las cuales se habla a veces muy poco en los medios, nos interesaba mucho que un especialista como usted pueda informar. Gracias por interesarse por esto, que es muy importante. Los periodistas como usted, que hacen preguntas tan inteligentes y tan importantes para la población. Muchas gracias, doctor. Un gran abrazo.